Sus textos de Rubin. ¿De qué otro autor? ¿Ah? Robbins. ¿Sí? Bueno, vamos a... Pero en todos los textos de patología, siempre el primer capítulo versa con lo que es lesión y adaptación celular. Así se señala, ¿no es cierto? Entonces, lesión y adaptación celular es el primer capítulo. Si ustedes observan acá en esta primera diapositiva, adaptación celular lo define como cambios reversibles, ya sea en el tamaño celular, en la actividad metabólica, en respuesta al cambio de algún medicamento, ¿no? O también de tipo fisiológico o en casos de exigencia de estrés. ¿Okay? Y se va a comenzar en esta diapositiva, comienzo siempre, con estos términos. Hipertrofia, cuya definición breve está acá, incremento del tamaño de una célula o de un órgano. Atrofia, que es lo opuesto, la disminución del tamaño. Hiperplasia, que es incremento en el número de células de un tejido. Y metaplasia, que es el cambio de un tejido maduro por otro maduro. Pero faltaría agregar de acá algo más. Displasia. Tiene que ser un tejido maduro por otro también maduro, pero de la misma estirpe. ¿Por qué razón de la misma estirpe? Porque un epitelio plano o escamoso debe cambiar a otro tipo de epitelio, también maduro, pero que puede ser de otra forma, puede cambiar a un epitelio cilíndrico. Y el tejido conectivo también puede haber metaplasia. Ese tejido conectivo puede cambiar de cualquier variante de tejido conectivo que ustedes conocen hacia un proceso de calcificación o de osificación que pueda presentar ese tejido conectivo. Ambos, recuerden que el tejido óseo es un tejido conectivo también, ¿o no? ¿Sí o no? También es tejido conectivo, pero lo han visto ustedes como tejidos conectivos especializados. Tejido óseo, tejido muscular, el tejido cartilaginoso, ¿no? El adiposo también, ¿no? Entonces, siempre tienen que ser de la misma estirpe. En el caso de epitelio, repito, tiene que cambiar de un epitelio determinado hacia otro, el tipo de epitelio, pero siendo ambos maduros. Pero ¿por qué razón les manifiesto de que esto debe ser lesión y adaptación celular? Aquí mencionan de que son lesiones reversibles, ¿no? ¿Cuándo consideran algo que es reversible? Claro, que puede volver a su estado original, ¿no es cierto? Y cuando hay esto, ¿puede volver a su estado original? ¿Sí? ¿Seguro? Cuando hay el aumento de tamaño de un órgano, sea cual fuere la razón, ¿puede volver después a su tamaño habitual o normal? ¿Sí o no? No, difícil. Es difícil que un órgano cuando aumenta de tamaño pueda volver a su tamaño habitual. ¿No? Cuando se Claro. ya no puede volver a su original. Así es. No.
Por eso, todo lo que es hipertrofia de órganos lleva un término que es conocido como megalia. Cuando el corazón aumenta de tamaño es una cardiomegalia. Si es el vaso, esplenomegalia. ¿No? Si es el hígado, hepatomegalia. ¿Podrán volver a su tamaño habitual después de la causa que ha originado ese incremento? Un poco difícil, ¿no? Y en este otro caso, atrofia, que es disminución del tamaño de un tejido o de un órgano, ¿podrá volver a ser normal? Como vamos a ver después, atrofia va a tener diferentes causas. ¿Cómo? ¿Sí? Pero esos cambios por lo general son patológicos. ¿Sí? Así es. Todos los órganos que se atrofian ya no pueden volver a su normalidad. Entonces no es una lesión reversible. En el caso de hipertrofia, lo que es músculo, por ejemplo, los pacientes en esos casos sí. ¿No? Por eso es que cuando hablemos de hipertrofia va a haber hipertrofia fisiológica e hipertrofia patológica. Algunos que se han dado de forma normal por lo que es el incremento de la función, ¿no? Incremento de la función, en este caso mayor capacidad de esfuerzo en sus músculos, ¿no? Y eso por lo general sucede en todos los deportistas. Pero dejan de hacer deporte otra vez, disminuye, ¿no? O vuelve a su normalidad. En estos casos sí, cuando son fisiológicos, ¿no? Muy bien tu pregunta, en estos casos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que hay también hiperplasia o hipertrofia patológica. Por la hipertensión, por la hipertensión. Claro, la cardiomegalia puede estar asociado a hipertensión. En el caso del hígado puede estar asociado al desarrollo de alguna neoplasia dentro de este órgano, ¿no? Por lo general, cuando hay neoplasias benignas o malignas, el órgano aumenta de tamaño. Y cuando hay atrofia, les mencionaba que difícilmente puede volver a su normalidad. Porque, ¿qué va a significar atrofia aparte de disminución de tamaño? Puede asociarse a pérdida de la función. Por eso es que hay diferentes tipos de atrofia, ¿no? Por ejemplo, hay una atrofia que se conoce con el nombre de atrofia por desuso. La denervación muscular. Como la denervación muscular. Puede ser, puede estar asociado ahí, ¿no? Muy bien, ¿no? Lo que ha dicho, pero no vayan a contestar como alguien lo hizo una vez, ¿no? Atrofia por desuso, uso como ejemplo los órganos sexuales. ¿No? Es cierto que uno ve a veces cada respuesta, ¿no? Por lo general hay atrofia por desuso cuando una persona, por ejemplo, tiene algún accidente. Un accidente que ha sido severo, ¿no? Está enyesado. Puede ser en forma parcial de cualquiera de sus miembros, ¿no? ¿Okay? Puede ser, en algunos casos es todo el cuerpo, cuando hay un traumatismo generalizado, ¿no? O fractura generalizada del cuerpo, todo el cuerpo está enyesado, ¿no? Y cuando uno se enyesa parte del miembro superior o inferior, eso no se resuelve de la noche a la mañana.
ni por 15 días. Mínimo un mes de estar enyesado. Y antes que le retiren el yeso, tienen que tomarle una radiografía para verificar que las estructuras óseas se han afrontado bien. ¿No? De repente, en la mayoría de los casos, sucede de que no hay una buena resolución. ¿No? Cuando hay fracturas, a veces se forma lo que es el callo óseo. ¿No? Se unen los dos huesos y se forma lo que se denomina así callo óseo. Entonces, en algunos no se resuelve así. Todavía sigue viéndose la fractura y hay que continuar con ese proceso de tener el brazo o la pierna enyesada. ¿No? Entonces ya no es un mes, por lo menos 20 días más. ¿No? ¿Qué sucede con esos pacientes? Cuando le retiran el yeso de donde estuvo la fractura, comparan con en este caso el brazo del otro lado y ven una diferencia de espesor. ¿Por qué? Porque hay atrofia. Por desuso. Ahí sí es por desuso, porque no puede utilizar, ¿no?, su brazo para cualquier eventualidad. ¿No? En esos casos se llama así atrofia por desuso. También hay atrofia de tipo hormonal, por déficit de hormonas. La menopausia en la mujer, ¿no? En el varón también, aunque en el varón no se llama menopausia ni andropausia, algunos le llaman andropausia, pero no resistimos a utilizar esos términos, ¿no? En los varones, ¿sí?, por lo general, el testículo se atrofia, ¿no? Hay atrofia testicular, pero no solo en la vejez, ¿sí?, sino el testículo también se puede atrofiar cuando el sujeto ha tenido falta de descenso del testículo, que es la criptorquidia. En esos casos, si no se actúa rápidamente, el testículo va a durar mucho tiempo en el canal inguinal, ¿no? Como no tiene espacio para desarrollarse, no se desarrolla, se queda muy pequeño, ¿no? Entonces, ahí hay atrofia testicular. Pero no es el único riesgo en esta alteración, ¿no?, sino que esta criptorquidia se asocia muchas veces al desarrollo de una neoplasia maligna testicular en jóvenes o adultos jóvenes. Por ejemplo, el seminoma, que es un cáncer de testículo, con mucha frecuencia se presenta en estos casos, ¿no? Entonces, hay que tener una buena, lo que van a hacer pediatras. Si son neonatólogos, con mayor razón, ¿no? Tienen que, después que ha dado a luz la mamá, tienen que, si el hijo es varón, tienen que indicarle bien de que vigile siempre si es que los testículos han descendido. Si no, el neonatólogo le va a indicar qué es lo que debe realizar para que estos testículos desciendan. Si después de un tiempo determinado no descienden, hay que hacerlo quirúrgicamente, ¿no? Porque si se queda demasiado tiempo en el canal inguinal, se atrofia, no va a poder desarrollarse como es habitual, ¿no? Entonces hay que tener siempre esos cuidados, ¿eh? Muy bien, entonces eso entre otras causas. En los PPT también tienen lo que es atrofia, ¿no?, las causas que lo pueden producir. Luego hay hiperplasia, incremento en el número de células, ¿sí? No es lo mismo que hipertrofia, ¿no? Hiperplasia siempre está asociado al incremento en el número de células. Por ejemplo, hiperplasia, ya anda ahí por hiperplasia benigna de próstata. Así es, menos mal que benigna.
afecta a los varones especialmente, ¿no? Pero la hiperplasia benigna de próstata se considera así porque la próstata también aumenta de tamaño. No solamente hay aumento de la glándula, sino aumento del tamaño de la glándula, ¿no? Si se indica eso en un varón, bueno, varón ya mayor, no hay peligro, ¿no? Se le opera, se hace una resección de la próstata y ahí queda. El problema es que la próstata no crezca. Muchas veces cuando no crece es porque hay algo maligno al inicio está pasando. Ya después puede crecer porque se desarrolla la neoplasia maligna, ¿no? Y hoy en día se ha encontrado que la frecuencia de cáncer de próstata está en ascenso, ¿no? ¿Por qué razón? Muchos varones se resisten a hacerse el examen, ¿no? ¿Cierto? Claro, se puede hacer el PSA. ¿No? Algunos prefieren realizarse el PSA. Dicho sea de paso, ¿cuánto es el valor normal del PSA? 6, no. Hasta 4. 6 ya es cáncer. 4 unidades. 6 ya significa que está algo aumentado. 12 también, con mayor razón. Pero hay varones que tienen 20 o más de esa lista. Entonces, cuando hay mayor de 20, hay que pensar que es un cáncer de próstata. ¿No? Pero cuando está aumentado, pero en menos cantidad, siempre se asocia a problemas infecciosos de la próstata. Bueno, entonces, hay siempre, ¿no? A veces es necesario el examen rectal, ¿no? Y como dicen muchos urólogos, un dedo al año no hace daño. Es una forma de llegar a la. ¿Y por qué razón en la próstata hay que hacer el examen rectal? ¿Por qué razón? ¿Por qué creen que hay que hacer el examen rectal? Bueno, la próstata, ¿qué dimensión tiene? Es como un cono invertido. Cónica. Podría ser como un cono invertido, algunos, como yo le digo, parece una manzana invertida, ¿no? ¿Okay? Pero ¿cuánto es el tamaño? Normal. La dimensión normal es 3 centímetros. ¿Okay? Es una glándula bien pequeña, a pesar que es la mayor de todas las glándulas que están en el sexo masculino, ¿no? Esa es la dimensión normal, 3 por 3, incluso por 2 centímetros de espesor. Entonces, cuando aumenta el tamaño, a veces se puede cuatriplicar o más este tamaño, en los casos de hiperplasia de próstata. Pero, cuando se sospecha que hay cáncer, recuerden que la próstata está atravesada por la uretra, ¿cierto? Se le denomina así cuando atraviesa la próstata, la uretra prostática. ¿Sí? Y recuerden que hay células en todo el espesor de la próstata, ¿no? Junto con su tejido conjuntivo. Entonces vamos a tener glándulas a este nivel, ¿no? Como también vamos a tener glándulas en esta zona, en la periferia. Entonces, ¿qué es lo que se indica? Los varones de edad avanzada muchas veces tienen hiperplasia de estas glándulas. Estas glándulas que están internas ¿qué van a realizar con la uretra? Bueno, una Si secreta. aumentan de tamaño Van a o en aplastarla. cantidad. Aplástala.
la obstruye, Claro. ¿no es cierto? Hay una obstrucción de la uretra prostática. Y se indica de que cuando hay esta acción de la glándula prostática, por lo general esto es benigno. La malignidad, de acuerdo a los estudios que se han realizado, indican de que está en las glándulas de la periferia. Por eso cuando se hace el tacto rectal, que examinan de la próstata, la periferia, ¿no es cierto? Entonces, la próstata, como toda glándula, debe ser ligeramente blanda. Entonces, si el urólogo hace el tacto rectal y encuentra parte dura, con toda seguridad ese es un cáncer. Entonces, es la apreciación de la dureza de este órgano cuando se hace el tacto rectal. ¿Okay? El PSA es muy indicativo, pero cuando se eleva demasiado. Pero cuando está en menos cantidad, hay que pensar en lo otro, hiperplasia prostática. ¿De acuerdo? Bien, entonces, hiperplasia, metaplasia y la metaplasia. La metaplasia, como hemos dicho, es el cambio de un tejido por otro, pero de la misma estilo. ¿Se acuerdan de histología? ¿Qué metaplasia han visto? ¿Ah? El esófago de Barrett. Normalmente el esófago, ¿qué epitelio tiene? Normal. ¿Recuerdan? El esófago tiene un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. ¿Cierto? Entonces, ese epitelio, ¿hacia qué puede cambiar? ¿Epitelio cilíndrico simple? ¿A qué? Claro, definitivamente puede cambiar a un epitelio cilíndrico, pero lo ideal es que cambie hacia un epitelio cilíndrico tipo gástrico, pero no se va más allá, cambia a un epitelio de tipo intestinal. ¿Por qué razón? Porque en la microscopía van a observar de que hay células caliciformes asociadas a las células cilíndricas, que es característico de un epitelio intestinal, ¿no? Y en eso hay que tener cuidado, porque la metaplasia es una lesión premaligna. ¿Okay? Toda metaplasia es premaligna, porque a partir de ello se puede generar con mayor facilidad un cáncer. ¿Okay? Por eso es que los que tienen esófago de Barrett, dicho sea de paso, el esófago de Barrett se produce por la regurgitación del ácido clorhídrico hacia el esófago, ¿cierto? Pero también hay metaplasia o esófago de Barrett en sujetos que beben mucho, alcohol sobre todo, ¿no? El alcohol irrita la mucosa. Y en los casos que ven en las mujeres, ¿Cómo? Y en los casos que las mujeres van para servicio de ginecología y ven una especie de tejido, no sé cómo se dice, ¿qué le dice? Neoclásico de epitelial cervical. Ah, ya, ¿Neoplasia? Sí, o sea, creo que es NIC. Ah, el término que se utiliza, sí. Vamos a terminar primero con lo que es esófago, ¿no? No solamente la ingurgitación del ácido clorhídrico puede provocar esa metaplasia, también los que beben, sobre todo los que beben trago fuerte, con mayor razón, irrita más el esófago, ¿no? Y también en los fumadores crónicos también desarrollan o tienen mayor predisposición a desarrollar esta metaplasia y consiguientemente después cáncer. ¿De acuerdo? En el caso de lo que pregunta su compañera, existe ese término, es cierto. El NIC, ¿no? El clásico NIC, que
significa neoplasia intraepitelial cervical. Pero eso no es metaplasia. Eso está incluido dentro de otro término que no lo han incluido acá en la diapositiva, que es displasia. ¿Okay? Displasia es otro término que se debe utilizar ahí también, ¿no? Y la displasia también es una lesión premaligna, ¿no? Junto con lo que es la metaplasia. ¿Okay? ¿Por qué razón se va a llamar displasia? Pérdida de arquitectura celular. ¿Ya? ¿Qué dices? Porque hay un aumento de células anormales. Aumento De células anormales. de células anormales. ¿Y a qué llamarías anormal en cuanto a la célula? O sea, si todo el tejido es plano, de repente hay células cúbicas. Cúbica, ¿no? ¿Hay aumento de células? Sí, puede haber, ¿no? Pero recuerden que displasia no solamente se presenta en el cuello uterino. Hay displasia en los demás órganos también. Incluso en próstata, los urólogos también emplean el término de lesión intraepitelial prostática, el clásico LIP, ¿no? En lo que es algunas otras especialidades también, ¿no? NIC, neoplasia intraepitelial cervical, en el caso de la ginecología, ¿no? Sobre todo en cuello uterino. En cuello uterino se han utilizado muchas, o varias, para no decir muchas, clasificaciones de alteración de la célula del cuello uterino. ¿Sí? Aparte del NIC, ustedes tienen hoy en día que en algunos países se utiliza esta sigla, lesión intraepitelial. No quieren decir neoplasia, pero lo llaman lesión intraepitelial. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de neoplasia ya es cáncer, en este caso, ¿no? Entonces, esto, cualquiera de estos dos términos significa displasia. ¿Y qué es displasia? El prefijo dis, ¿qué significa? ¿De arriba? ¿De arriba? No. El prefijo dis significa diferente. Displasia o plastia generalmente se relaciona con estructura, ¿no? Porque ustedes van a encontrar también el otro término que es neoplasia. Neo es nuevo, plasia, estructura. Entonces, etimológicamente uno puede pensar que la neoplasia es el crecimiento de un nuevo tejido. Pero para los que no entienden, piensan de que se está creando otro tejido. Pero en el cáncer no es así, ¿no? Sino que es la misma célula, pero que se están reproduciendo en mayor cantidad. ¿Sí? Entonces, displasia, diferente, plasia o plastía, estructura. ¿Sí? Y eso tiene diferentes parámetros. Uno puede ser en el estudio citológico y otro puede ser en el estudio histológico. ¿Sí? Entonces hay que llegar a conocer bien cuándo es que una célula de una determinada capa del epitelio está alterada o no. Si nosotros nos referimos específicamente a la célula, por eso no lo utilizo.
las células de un determinado órgano, ¿no? En el ejemplo sobre todo del cuello uterino, sabemos de que todas las células del epitelio escamoso que pertenecen a una misma capa, todas son idénticas, ¿no es cierto? Y ese es el parámetro que tenemos desde la histología. Todas las células deben ser iguales en tamaño tanto del citoplasma como tamaño del núcleo. Y si hay nucleolo, también la presencia del nucleolo. Pero, entonces, si todas son las que corresponden a una misma capa, son iguales, no hay problema en el estudio citológico. Pero supongamos que en algunos casos estas células se incrementen demasiado, incluyendo el núcleo, ¿no? Ese simple aumento del tamaño de la célula con aumento del tamaño del núcleo, eso ya es una displasia. Y muchos lo catalogan a eso como una displasia de grado 1, o también llamado displasia leve. ¿Qué es el LIE1? O es el LIE1. Ambos significan lo mismo. Pero supongamos que estas células ya no solamente tengan esos cambios, el aumento del tamaño del núcleo. ¿Por qué razón? Porque una célula en relación con el núcleo siempre guardan una proporción, ¿no? Por ejemplo, si el citoplasma es de 3, se puede indicar de que el núcleo puede ser de 1, ¿no? Y la variación en esa relación de tamaño núcleo-citoplasma ya significa una displasia leve. Pero supongamos, además, de que esta célula puede presentar el núcleo con la membrana nuclear engrosada, y en otros casos con alteraciones de la forma del núcleo. Entonces acá ya no es 1, acá es de grado 2, que viene a ser una displasia moderada. Y si observamos después de que estas células, no solamente aparte de aumentar el tamaño, sino que sus núcleos ya no guardan ninguna relación con lo que era normal. Se encuentra totalmente deforme. Eso ya es una displasia de grado 3 o displasia severa, que también es idéntico a cáncer. Displasia severa o NIC3 o se asemeja al cáncer, ¿no? Eso es en el estudio citológico. Entonces, por eso es que el estudio del Papa Nicolau es importante. Lo malo es que en el estudio del Papa Nicolau solo cubre el 60% de positividad, no da más positividad, pero es útil, ¿no? Sigue siendo útil. Y recuerden que el Papa Nicolau no solamente se realiza en mujeres, ¿o sí? ¿Ah? ¿Solo en mujeres? ¿Qué se estudia en el Papa Nicolau? Las células. Sí, pero se obtiene como secreción cervicovaginal, ¿no es cierto? Bien, entonces el estudio de una secreción. Todos los seres humanos podemos emitir secreciones, claro que sí, ¿no? Entonces también los varones se pueden hacer un Papa Nicolau, pero no de cuello uterino, lógico.
sino que el examen sí se puede realizar. Por ejemplo, un paciente varón que tenga sospecha de un cáncer de pulmón, quiere un diagnóstico rápido, ¿qué es lo que se debe pedir? Papa Nicolau de esputo, pero que sea esputo, no saliva, ¿no? Entonces, pero hay que tener la suerte de que el paciente pueda liberar el esputo, ¿no? Entonces, igualito que la secreción cérvico-vaginal se extiende sobre una lámina y se colorea con Papa Nicolau. El Papa Nicolau solo es el nombre de la coloración. Tengan en cuenta eso siempre. Papa Nicolau es solo el nombre de la coloración. Pero toda secreción del microorganismo puede ser coloreada con Papa Nicolau. La finalidad es la misma, descartar sangre. Por ejemplo, otro ejemplo es un paciente varón que tenga, digamos, sospecha de cáncer en vías urinarias. ¿No? Se le tira una muestra de orina, se centrifuga y el sedimento se extiende también sobre una lámina y se colorea con Papa Nicolau. La finalidad es la misma, buscar células cancerosas. Por eso el método de Papa Nicolau es utilizado en todas las secreciones orgánicas. No es exclusivo para damas. ¿De acuerdo? Entonces no se sorprendan cuando vean una historia clínica Papa Nicolau de esputo en un varón. O de secreción bronquial, porque a veces le hacen una endoscopia bronquial, le toman la secreción bronquial y también piden examen de Papa Nicolau, ¿no? Entonces es específico para descartar cáncer. Bien, entonces hay que entrenarse bastante en la observación microscópica para llegar a esta alteración. Y en cuanto al tejido, hay que tener en cuenta que es un tejido como el del cuello uterino, poliestratificado plano sin queratina, ¿no? ¿Se acuerdan las capas? Y esto es válido para el esófago porque es el mismo tipo de epitelio, ¿no? ¿Se acuerdan las capas? ¿Cosa? Cilíndrico, sí. No, ¿Cosa? epitelio plano, no queratinizado. ¿Recuerdan el nombre de las capas o no? O los estratos. Superficial, medio, Estrato basal. para basal y basal, ¿no es cierto? Esos son los estratos. Y les repito, el esófago y el cuello uterino tienen el mismo tipo de poliestratificado plano no queratinizado. Entonces, histológicamente a veces no nos basamos en esto. Esto es para estudios psicológicos. Histológicamente nos van a indicar si hay alteraciones en esta capa. Si hay en las primeras capas, las más superficiales, es una displasia. Si esa displasia avanza hacia las capas más profundas, la intermedia, sobre todo la capa intermedia, que es una displasia moderada, y si avanza hacia la parabasal, es una displasia severa, ¿no? Entonces, histológicamente a veces de acuerdo a las capas que se van a alterar, pero hay que tener en cuenta.
Y en el caso del cuello uterino, ¿qué es lo más importante que se debe encontrar también hoy en día? Las lesiones que hay en la célula. Bueno,